Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast Libres e Iguales. El día de hoy vamos a hablar en esta segunda temporada de un tema muy importante. Tiene como nombre Visibles e Invisibles. Visibles para la cis heteronorma, invisibles dentro de la comunidad, haciendo referencia a las violencias y discriminación que recibimos tanto fuera como dentro de los espacios que deberían ser seguras para nosotras, nosotros y nosotros. En este caso tenemos a un invitado muy especial. Y este episodio está titulado Salud sin conciencia, violencia y discriminación. Pero yo no voy a ser quien le presente. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, por hacer este espacio que siempre son necesarios para visibilizar lo invisible, ¿no? Para visibilizar lo que nos afecta a las poblaciones LGBTIQ+. Bueno, yo soy Gerardo Cabrera, yo soy director actualmente del colectivo C3D, que es un colectivo de personas que vivimos con VIH, que somos parte de la comunidad y que trabajamos en el continuo prevención y atención en materia de VIH e infecciones de transmisión sexual, pero que también trabajamos otros temas que nos atraviesan o nos cruzan como poblaciones LGBTIQ+. Excelente. Y como ya hemos presentado a nuestro invitado, en este caso yo me presento, soy Mar Hernández, estaré acompañándoles a lo largo de este episodio y les aseguro que vamos a tener respuestas muy buenas a las interrogantes que de seguro deben de tener. Hablando en este sentido de la salud, sabemos que es un enfoque sumamente integral, hablar tanto de la perspectiva social, de la perspectiva física, pero también la perspectiva abordaje en salud mental. Y dentro de todo esto sabemos que en muchos casos los sistemas de salud pueden o no estar preparados para hablar de estos temas, 1, 2, para identificarlos y 3, para atenderlos adecuadamente. En este sentido, Gerardo, ¿dónde crees tú que puede iniciar la salud y su cuidado en nuestra comunidad? Mira, yo creo que la salud y el cuidado tiene que empezar desde la niñez, ¿no? De hecho, desde lo que nos van educando en nuestras casas, en nuestros espacios, como ciudadano, ciudadana, como persona, independientemente si pertenecemos o no a una comunidad, ¿no? Es decir, si somos gays, lesbianas, bisexuales, trans, desde ahí tiene que ver la educación en salud. Sobre todo porque carecemos de algo que es el autocuidado de la salud, no se nos ha educado, ¿no? Sin embargo, se empieza a pensar ya también en el tema de las poblaciones, específicamente LGBTIQ+. Creo que en la adolescencia es donde la mayoría de nosotras, nosotros, nosotres, empezamos a identificar problemas desde cómo me identifico, qué soy, y que si yo no empiezo a atender desde ahí el tema, por ejemplo, la salida del closet, me puede tener un impacto en la edad más adulta, ¿no? Sí. Incluso en cómo me relaciono con los otros y las otras. Si yo en la adolescencia no tengo educación integral de la sexualidad, también me pone en riesgo a otras problemáticas de salud, ¿no? Y creo que hablar de salud tenemos que entenderlo desde cómo lo visualiza la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud, palabras más, palabras menos, lo que dice es que es no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? La salud incluye la atención física, mental y social también, ¿no? Cómo me relaciono con los otros y las otras. Entonces, tenemos que empezar desde las infancias, pero potencializarlo en la adolescencia, cuando también nosotros, ¿no? Pienso mucho en poblaciones, por ejemplo, trans, que cuando se salen del closet, a veces tienen que salirse del closet y de la familia. Sí. Y eso los lleva a un impacto emocional como bastante fuerte. Y si tú haces un análisis, ese impacto a lo largo de la vida les lleva a otros problemas de salud. Exactamente, y creo que esto todavía está ligado a cuestiones de tabú, de discriminación. Es por eso que el capítulo de este podcast está titulado Salud sin conciencia, violencia y discriminación, haciendo énfasis a que no solo se trata de manera directa de que los sistemas no están preparados, sino hay una carga emocional, psicológica, cultural, inclusive política y religiosa dentro de los sistemas de salud que a la larga pues terminan limitando de manera directa la forma en la que las médicas, los médicos, el personal de la salud en general, inclusive el personal enfocado en salud mental, terminan de cierta manera, repito, limitando cómo van a actuar, cómo van a intervenir, y ahí es donde empiezan los problemas. Sí, claro, o sea, creo que un gran vacío o un problema que se tiene es que justamente los profesionales de la salud no están capacitados, sensibilizados o educados de cómo atender a las poblaciones LGBTIQ+, ¿no? De hecho, ni siquiera conocen las necesidades particulares por cada una de las poblaciones, porque nosotros mismos, como personas gays, lesbianas, bisexuales, tenemos problemáticas diferentes.
nos aventaríamos como muchos programas, ¿no? Pero si pienso, por ejemplo, en un hombre gay, o sea, los hombres gays de repente tenemos las subculturas, ¿no? Tenemos a los osos, tenemos Sí. a las musculocas, perdón por el concepto, ¿no? Estas que están pegadas por el tema del cuerpo y que se meten anabólicos y muchas cosas, habla un lenguaje muy feo, muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Para modificarlo y que también está dañando la salud. O el tema del consumo de sustancias, otras cosas, ¿no? En el tema de las chicas trans, toda la infiltración de las sustancias que se ponen para la modificación del cuerpo, ¿no? Entonces hay muchos temas que van por ahí y que los profesionales de la salud no están preparados, ¿no? No, ni siquiera hay un proceso de actualización o de capacitación continua, a pesar de que se les ha insistido o se ha dicho que deberíamos de atenderlo, ¿no? Y nuevamente hay una diferencia entre la atención primaria y la atención secundaria. Hoy por hoy estamos peleando desde los colectivos que trabajamos en salud del acceso a la salud integral para todas las personas, pero además sin discriminación, ¿no? Que la discriminación es lo que más pesa muchas veces. Exactamente, y se supone, por ejemplo, que hay protocolos en algunos institutos o en algunos hospitales enfocados a la atención, prevención y el tratamiento adecuado hacia la comunidad LGBT, pero al fin y al cabo el protocolo se quedó en el papel porque en la implementación no existe. Siempre vemos en muchos espacios o cuando hay denuncias públicas respecto a cómo el personal de salud les ha discriminado, no les ha brindado la atención solo por pertenecer a la comunidad LGBT. Y es ahí creo que donde empieza todo el meollo del asunto, porque no se está haciendo realmente nada en ese sentido. Fíjate que eso me parece súper interesante, porque justamente hay un protocolo LGBTIQ+, protocolo de atención para poblaciones LGBTIQ+, que ya es muy antiguo, que debería de modificarse y actualizarse, ¿no? No recuerdo el año en que se hizo, pero es obsoleto. Sin embargo, funciona y sirve. ¿Cuál es el problema? Y que lo hemos cuestionado mucho. Cuando tú hay dos modalidades, ¿no? Pero bueno, cuando tú dices, necesitamos que el personal se capacite, a los que mandan son a los directivos. Sí. Y los directivos no bajan la información a los de a pie, a los que están enfrente atendiendo a las personas, ¿no? Entonces lo que buscamos es que sean los que tomen la capacitación, son los que van de a pie. Un ejemplo muy sencillo, acabamos de empezar a tener una nueva pandemia, no sé si has oído hablar del mpox o la viruela símica. Sí. Y cuando en Yucatán empezamos a recibir los primeros casos, Yucatán decía, no hay caso, tenemos un caso aislado, ¿no? Nosotros ya teníamos 3 casos identificados y empezamos a hacer acciones. Cuando se empezó a presionar a la Secretaría de Salud para que capacitara a los médicos, dijeron, ya, tenemos un taller maravilloso virtual y los médicos tienen acceso a él. Cuando fuimos nosotros a una clínica del IMSS a hablar sobre mpox, los médicos que estuvieron, los trabajadoras sociales, la gente que estuvo, dijeron, ni sabíamos siquiera que había un curso, ¿no? Y es la primera vez que hablamos del tema con ustedes, ¿no? Sí. Entonces, de ahí te das cuenta cómo no se baja la información, ¿no? Por un lado, sí, el IMSS o México, la Secretaría de Salud dice, es que nosotros estamos a la vanguardia, tenemos políticas muy chingonas. Pues sí tienes políticas muy buenas de avance, pero no las aplicas. Exactamente. Que ese es el tema, ¿no? ¿En qué momento se tienen que aplicar? Justo, y en esta misma área creo que es importante comenzar a hablar de no solo pues la cuestión de la discriminación en el sistema de salud es lo prioritario, sino también por qué acuden las personas al sistema de salud, cuáles son nuestras necesidades en ese sentido. Y aquí en breve te puedo platicar que yo en algún momento estudié medicina, pero ¿qué pasa? Ves desde dentro de los espacios estudiantiles respecto al área de la salud que tampoco hay esta sensibilización. Entonces, si no se empieza desde esa cultura, también no van a saber cómo acercarse o cómo atender a una persona. Sabemos desde el principio que se equivocan con los pronombres de las personas o solo porque ven tal o cual sexo registrado en el acta, no se atreven a preguntar directamente en ese sentido. Entonces, abordando toda esta perspectiva, ¿cuáles son las necesidades que tú crees que existen en la comunidad? Yo partiría por, tú decías algo, ¿no? De por qué la comunidad a veces va o no se atiende. Yo diría más bien por qué no va, porque yo creo que hay muchas poblaciones que no acuden a los servicios de salud justamente por el estigma y por la discriminación que se vive en los servicios de salud, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, yo creo que hay muchísimas. Y eso que yo te decía, si yo me voy a partir de cada una de las poblaciones,
Por ejemplo, si pienso en las poblaciones de mujeres lesbianas, todos los servicios de ginecología, por ejemplo, para ellas, están bastante obsoletos, ¿no? Y nuevamente, cuando llegas, desde el mismo cuestionario básico para hacerte una historia clínica, o sea, desde ahí ya te están molestando, ¿no? Sí. ¿Cuántas parejas hombres tienes, no? Cuando ves una apariencia, cuando tú misma dices, mi hija soy lesbiana, ¿no? O el tema del Papa Nicolau y otros temas, ¿no? Que lo que hacen es violentar a las mujeres, que se ha documentado casos de ginecólogos que lo que hacen es, cuando hacen un Papa Nicolau, una auscultación, violentan a las mujeres como una forma de castigo por ser lesbianas, ¿no? Si pienso en el tema de los hombres gays, o sea, tú vas a un servicio de salud, no sé, si quieres hasta por una ITS, una infección de transmisión sexual, y lo primero que dicen, claro, es VIH, ¿no? O sea, es asociar inmediatamente a una enfermedad u otra, ¿no? Las chicas trans ni siquiera tienen acceso, o sea, ni siquiera hay acceso a terapias de reemplazo hormonal, si hablamos de las mujeres trans. Pero hablamos de los hombres trans y es otra población que está completamente olvidada. Sí. O sea, hoy por hoy quienes han, a nivel nacional y global, quienes han impulsado mucho el trabajo con poblaciones trans son las mujeres trans, pero una población olvidada son los hombres trans, por ejemplo, ¿no? O las personas de género fluido, otras expresiones. Entonces yo creo que las necesidades de todas las personas son las mismas en general a todas las demás poblaciones, pero que tienen que ser atendidas sin discriminación y en un enfoque integral. Para mí un vacío así enorme en todo, a nivel nacional, me atrevería a decirlo, es el tema de la salud mental. O sea, no hay psicólogos, psicólogas que tengan la experiencia, que tengan el conocimiento para atender a personas de la diversidad sexual. Y otro, el tema de la salud bucal, ¿no? O sea, es muy importante. O sea, tuve con un dentista y, o sea, un desconocimiento. Acabamos de estar en una escuela dando una plática justamente a estudiantes de salud bucal, del estigma de discriminación que había, y era así o sea, yo les hacía preguntas básicas sobre, a ver, si te llega una chica vestida así, pero se llama Juan, ¿cómo le tienes que llamar, no? Dicen, pues para empezar, le tengo que hablar Juan porque eso me lo dice, ¿no? Su expediente, pero es mujer. ¿Cómo la atenderías? Tendría que ponerme doble guante porque además es trans, entonces seguramente tiene VIH, ¿no? Y, o sea, nuevamente como esos estigmas que dices, no, hijo, o sea, no va por ahí, ¿no? Empiézate a educar, no todas las personas, o sea, si todas las personas, independientemente de mi orientación e identidad, estoy en riesgo de VIH, ¿no? Pero no todas las personas que acudimos son médicos por eso, ¿no? Y el tema, ¿no? La identidad, hablarme por mi nombre que yo elegí. Exactamente. Yo podría decir, por ejemplo, yo te traigo uñas, traigo aretes y vengo vestido de varón, pero si yo te digo, a mí me gusta que me digan Susi, te voy a pedir que exigirte que me digas la Susi, porque soy la Susi, ¿no? Y si digo soy Gerardo, pero pregúntame también. Sí. Y es algo que creo que a los médicos, a los profesionales de la salud, les está costando trabajo. Aunque hay cierta apertura. En el IMSS, por ejemplo, ya hay haciendo pininos, donde están haciendo cosas, pero algo que he cuestionado mucho, porque no me niego a ello, a las nuevas tecnologías, que todo en Zoom está la plataforma digital, y yo digo, hay temas como hablar de estigma y discriminación, que no lo puedes hacer en una plataforma, ¿no? Tendrías que hacerlo presencial, porque creo que sensibilizar en estigma y discriminación tienes que hacerlo desde la vivencia. Sí, al fin y al cabo, pues no vas a atender a una plataforma, no vas a atender a una computadora, atiendes a personas reales que de una u otra manera tienen sentimientos, tienen un acercamiento a una vivencia completamente diferente, siendo o no violenta, y ahí es el punto central en este sentido de cómo también impacta en la salud mental, justamente lo que tú mencionabas. Sabemos que pues en Yucatán y en México el índice de suicidios es muy alto, especialmente viendo estadísticas de finales de 2023. Pude visualizar que Yucatán está dentro de los 5 primeros lugares en índice de suicidios, y lamentablemente o no están hablando de ello, uno, o dos, los programas o los protocolos que tienen en materia, al menos en el estado de Yucatán, o están obsoletos o no se están implementando de forma adecuada. Y fíjate que es súper interesante, si nos vamos al tema de salud mental, ¿no?
Yo le preguntaba al responsable de salud mental si tienen estadísticas de cuántas de estas personas que se suicidan pertenecen a la población LGBTIQ+, ¿no? Y no las tienen como tal, no tienen desagregados esos datos porque su protocolo no les permite documentar esa información. Sin embargo, si tú te vas, por ejemplo, como hiciéramos un diagnóstico forense en la propia comunidad, te das cuenta cómo a partir de la pandemia, ya ves que estamos post-pandemia y pre-pandemia, se incrementaron los suicidios, por ejemplo, en población LGBTIQ+, principalmente entre jóvenes. No sé si te tocó o lo has vivido, pero jóvenes gays que salieron de sus comunidades y ya estaban en la universidad y ya habían salido del closet, ya estaban como en otro contexto, y por el COVID tuvieron que regresar a su casa y regresar a un closet de cristal, ¿no? Es decir, aquí te tienes que comportar, tienes que hacer esto, y eso afectó la salud mental y muchas veces el tema de los suicidios. Y no solo en los jóvenes, también personas adultas que ya estaban fuera del closet y que cuando llegan regresan al núcleo familiar por las circunstancias que quieras, es así, sí, pero te tienes que comportar, ¿no? Aunque seas así, o sea, es como regresar a un closet nuevamente, y por supuesto que afecta a la salud mental. Y entonces, nosotros le decíamos al responsable de salud mental y a la de VIH también, pues nos hace falta tener diagnósticos, o sea, más bien datos diferenciados de qué está pasando con la comunidad, porque nos está afectando. Y vienen otros problemas de salud que Yucatán va a tener que enfrentar, ¿no? O sea, nos encanta estar en primeros lugares, ¿no? Estamos en primer lugar de VIH, en primer lugar de sífilis, en primer lugar de abortos, en primer lugar de muerte materna, en primer lugar de suicidio, bueno, en los primeros lugares más bien, no en primer lugar, pero sí en los primeros lugares. Estamos entrando a los primeros lugares en adicciones, estamos entrando en muchos primeros lugares. Entonces, los candidatos o los próximos, lo van a buscar como candidatos ahorita, se la pasan diciendo, no, sí, vamos a abordar un Yucatán mejor y un Yucatán no sé qué, pero los problemas centrales que deberían de estar atendiendo no se están atendiendo. Sí, y aquí hay dos puntos importantes. El primero que vamos a abordar más adelante, que me gustaría platicar largo y tendido. Uno, la cuestión de las estadísticas. Lamentablemente, las estadísticas al fin no las terminan proporcionando la autoridad que tiene la competencia para investigar y que tiene el recurso para hacerlo, sino lo estamos haciendo nosotras y nosotros y nosotres en este sentido. Somos quienes hacemos las encuestas, hacemos los trabajos de investigación, implementamos las políticas en salud, pero repito, ese es un tema que me gustaría hablar largo y tendido un poco más adelante. Y justo igual que mencionabas respecto a las candidaturas, en este caso a los diferentes puestos, tanto legislativos, ejecutivos, etcétera, no hay un presupuesto, o si lo hay, solo está en el papel, o no lo han querido bajar directamente de donde corresponde, o no lo quieren implementar porque les sirve para otras cosas. Ahí yo te diría que hay un presupuesto, ¿no? O sea, si tú haces un análisis de presupuesto, sí hay presupuestos etiquetados por ejemplo, hay específicamente para VIH, que el VIH se consideran a todas las poblaciones LGBTIQ+. Hay presupuesto etiquetado para salud sexual, y hay un presupuesto etiquetado para educación desde el estigma y la discriminación hacia poblaciones LGBTIQ+. El problema es que más bien no lo quieren implementar y lo desvían para otra cosa. Sí, no lo o dicen que medio hago, ¿no? Y la otra es que a partir de, no sé si puedo hablar mal, pero de nuestro nuevo gobierno, de esta cuarta T, hubo un recorte presupuestario para muchas cosas. Principalmente en el área de salud, hubo un recorte presupuestario en VIH, que está afectando, por supuesto, el que hoy no tengamos campañas de prevención. O sea, si yo les pregunto ahorita si has visto alguna campaña de prevención de VIH pública, y prácticamente no hay campañas de prevención. Si tú le preguntas a la Secretaría de Salud, te dice, sí hay, entra a la página. No la pero yo le preguntaría a la encargada del programa, oiga, por ejemplo, en una comunidad o un adolescente, un chavo joven, que en su casa le dan 50 varos para el celular, ¿usted cree que se va a meter al celular a buscar estadísticas o una información sobre VIH, o se va a meter a buscar información para su escuela, ¿no? O hasta para ligar, que también es su derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que no hay, o sea, sí hay una campaña en redes, pero no es accesible para las poblaciones. Entonces, pero no hay presupuesto. El presupuesto es cada vez muy poco. Se redujo el presupuesto para los insumos de prevención, por ejemplo, ¿no?
Antes había más insumos para condones, para esto se redujo presupuesto para PrEP, para la profilaxis preexposición, para la profilaxis posexposición. Entonces, hay presupuesto, pero cada vez se te quita menos. Y si tú le preguntas a los candidatos, oiga, ¿qué va a hacer en materia de salud? Y yo hablo de salud en lo general para todas las poblaciones, porque la reducción fue para todas las poblaciones, para el trabajo con las mujeres, aborto, etcétera. No hay propuestas como tal, ¿no? Yo le preguntaba, me acerqué a dos candidatos para posicionar dos temas sobre que a mí me preocupa mucho, y me dijeron, sí, vamos a hablar, para así lo metemos en la agenda, sigo esperando. No ha llegado esa comunicación. No ha llegado esa comunicación, y es el interés que tienen. Sí. Sin embargo, tenemos población LGBTI que está apoyando mucho a algunos candidatos, ¿no? Y dices, bueno, pero eso yo estoy seguro que lo abordarán ustedes en algún momento. Sí, tal cual. Vamos a spoiler alert. Hay un episodio que va a tratar sobre eso. Dentro de todo esto de lo que hemos estado hablando, tanto la discriminación como de los protocolos, como de la atención y el presupuesto, en este enfoque, ¿crees realmente que con todo esto el sistema de salud está preparado para atendernos? Yo quisiera decir que sí, pero no. Mira, para empezar, tenemos un sistema de salud que está fragmentado, ¿no? Sí. Es decir, está el IMSS, está el ISSSTE, está Secretaría de Salud. Y luego, no sé si han escuchado o han visto que el día en este sexenio que viene va a entrar el Bienestar, ¿no? Sí. Que absorbe, o sea, el presidente nos decía, no sirvió el Seguro Popular, o según él, en su fantasía no servía, y creo que el Seguro Popular era un sistema que estaba atendiendo y que estaba avanzando, y que ese sí se estaba preparando muy bien. Sin embargo, llega este gobierno y dice, no sirve, lo quita, mete su INSABI, que tampoco sirvió para dos cosas, ¿no? Y ahorita se va a cambiar a INS Bienestar, que se ha demostrado que en algunos estados no ha funcionado, y que se va a volver una carga para INS Bienestar. En ese sentido, creo que el INS Bienestar no está preparado para poder atender al marabunta que se viene de gente, sí. Pero además mucho menos para atender a las personas LGBTIQ+. Esto que hablamos desde el inicio. Como no se ha capacitado al personal de salud, a los que están de a pie, pues en ese sentido se va a incrementar. Pero además se ha probado. Y lo pienso mucho, por ejemplo, en el caso de VIH, ¿no? Se están incrementando los casos de VIH, lo vamos a abordar creo que más adelante, pero entonces pero no se están incrementando el número de profesionales de la salud que atiendan VIH. Sí. Siguen estando en el IMSS, por ejemplo, siguen estando los 3 mismos y con el doble de pacientes, sí, ¿no? Tal cual. Y entonces se está generando un burnout en los profesionales de la salud que estaban sensibilizados, y los pocos que están entrando como al quite no están sensibilizados y ni los están capacitando, ¿no? Acaba de pasar en el IMSS que quitaron a un médico, renunció, y metieron a una doctora así de, pues más te toca, ¿no? Y cuando yo le preguntaba a la doctora, ¿y usted? Pues nada más me mandaron, pero pues estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Y es aprender desde ella, no desde la institución, ¿no? Ves el mismo Capacits que está dando atención y dices, se están incrementando los usuarios, pero sigue la misma lata y la misma discriminación de algunas personas que en el Capacit que están eternas, que discriminan mucho a las personas que viven con VIH. Entonces, en el si hablamos del ISSSTE, un elefante blanco, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que no está preparado, lamentablemente, y creo que ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil tendríamos que impulsar que haya políticas dentro de las instituciones. Justamente esto, creo que en muchos de los espacios de la administración pública se habla, por ejemplo, fueron durante la pandemia, y sí, tal cual hay que darle reconocimiento al personal médico, de salud, de enfermería, etcétera, que se encargaron en la primera línea de fuego de atender a las personas ante la pandemia. Sin embargo, desde antes de esta pandemia había otras pandemias que afectaban más a la comunidad LGBT, pero no había una sensibilización, no había el tratamiento, y como una persona que en algún punto, repito, tuvo la oportunidad de estar dentro de los hospitales al ser estudiante de medicina, puedes ver que realmente no hay un recurso en este sentido, porque pues no, de manera directa no hay los insumos adecuados. Decía que
yo no soy médico ni nada de nada, pero he trabajado, he tenido no sé si fortuna de estar metido en el ámbito de la salud desde hace muchos años, ¿no? Yo tengo, no lo comenté al inicio, tengo voy a cumplir justamente el 24 de junio 32 años de saber que vivo con VIH. Entonces a mí me tocó en un momento de la pandemia del VIH-Sida, donde el estigma, la discriminación y todo está al mil, ¿no? Pero no solo estaba ahí, estuve también cuando estuvo lo del COVID, cuando estuvo otras pandemias o problemas de salud, lo mismo MPOX, y es lamentable que en las instituciones de salud muchos profesionales de la salud, principalmente las enfermeras, sí, tienen que comprar su microporo, sus insumos para poder hacer su trabajo. Y desde ahí pero además te das cuenta que es una bronca administrativa, porque los chingados administradores sí compran los insumos más baratos que no sirven para nada, ¿no? Cuando tendrían que comprar de calidad para que las enfermeras puedan hacer bien su trabajo. A mí me tocó ver mucho en el COVID, yo tuve COVID y tuve que estar ingresado en el hospital, y cómo las enfermeras se la rifaban sacando insumos desde ellas mismas para poder sacar a la gente adelante. Ahí yo sí debo de reconocer el trabajo inmenso, ni siquiera los médicos, las enfermeras. Fueron las enfermeras, los enfermeros quienes sacaron a flote el trabajo, y que hoy por hoy ellos siguen poniendo de su bolsillo para dar la atención de calidad. Y eso verdaderamente es lamentable cuando hay un presupuesto, porque ahí es una cuestión, ahí sí, desvío de recursos, ¿no? Por una mala praxis. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, no me lo pidieron, pero pues hay que darle todo el reconocimiento, tal cual mencionó Gerardo, a las enfermeras, los enfermeros, les enfermeres, porque tal cual ellos son las personas, ellas son las personas que sostienen el sistema de salud. Sabemos que como tal los médicos sí llevan más años de preparación, pero estas personas, el personal de enfermería, es un personal sumamente importante y para mí son quienes sostienen verdaderamente el sistema de salud. Digo, yo te lo digo desde la experiencia personal. Actualmente tengo una insuficiencia renal crónica y puta, el que me saca de los problemas es el enfermero, el doctor. Voy con el nefrólogo y lo único que me dice, está bien, ya voy a hacer, ¿no? Y el enfermero es el que yo digo, ay, mira, ¿para qué quiero un nefrólogo? Con esto me quedo. Tal cual. Y en este mismo sentido, dentro de esta misma pregunta de que estamos aquí hablando un poquito mal, ¿por qué no? ¿Crees realmente que la comunidad está realmente haciendo el trabajo que no hace el sector salud en materia de las necesidades de la comunidad LGBT? Hijos, es una... Yo creo que, primero, yo creo que a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, no nos toca hacer el trabajo de gobierno. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Vigilar y monitorear y exigir. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de exigencia. Sin embargo, hemos tenido que hacer un trabajo que el gobierno no hacía. Si pienso en materia de VIH, las organizaciones de la sociedad civil tuvimos que salir al quite. Las personas que vivíamos con VIH tuvimos que salir al quite dando servicios de atención médica, consejería, asesoría, todo esto, porque el gobierno no lo estaba haciendo. Y cuando lo intentó hacer, lo hacían con discriminación, con estigma, lo que nosotros no estamos haciendo. Sin embargo, por ejemplo, ahora que hubo un recorte presupuestario, porque el señor presidente dijo que las organizaciones no hacíamos nada y que éramos corruptas, las que hemos sobrevivido con mucho, haciendo recortes en las actividades que hacíamos, pero seguimos haciendo el trabajo porque somos necias. Pero también creo que voy a hablar específicamente de Yucatán, aunque es un reflejo en todo el país. Creo que las organizaciones de diversidad sexual estamos en pininos. Es decir, a ver cómo te quiero explicar. Creo que el movimiento LGBTIQ+, voy a tratar de ser claro y conciso, tuvo un repunte a una problemática. Cuando surge en los 60, 70, 80, sí, estaban avanzando muy bien. Llega la epidemia del VIH y lo que hacen es que todas las organizaciones, y ataca principalmente a los hombres gays, ¿no? A la comunidad. Todas las organizaciones que trabajaban diversidad sexual se tuvieron que enfocar a VIH porque nos estábamos muriendo. Entonces todos los colectivos que trabajaban diversidad sexual, como Colectivo Sol y Colectivo Cabed y otros más, se fueron a VIH, sí, y pararon la respuesta. Se enfocaron a VIH muchos años y tiene, ¿qué te gusta? Yo diría que como unos 10 años más o menos, que hubo otra vez como un alto
y dijeron, a ver, ya VIH ha logrado cosas, pero no hemos avanzado en materia de derechos LGBTQ+. Y entonces empezaron a repuntar, pero apenas estamos reorganizando y agarrando cosas. Y en Yucatán, ese tema de las coronas hace que haces todo y nada. Sí. O sea, no digo nombres, pero seguramente tú has oído hablar de las organizaciones que ya tienen inclusive una sede, y yo toda la vida la veo cerrada. Nunca la he visto abierta, ¿no? Pero dicen, ay, tengo mi organización, ¿no? Y que solamente están diciendo que hacen, pero yo no veo un trabajo no hay un trabajo palpable que se toque. Entonces yo creo que algo que nos hace falta a las organizaciones, primero entender, uno, nosotros no tenemos por qué dar servicios, aunque si lo hacemos, hagámoslo bien y de calidad, ¿no? Porque el gobierno no lo está haciendo, pero tendremos que caminar para que un día el gobierno sea el que lo haga. Y dos, que tendríamos que identificar el bien común entre las organizaciones y darnos cuenta que es como una flecha. Si encontramos la punta de lanza, tendremos que caminar todas para allá. Exactamente. Sin que seamos amigas. Sí. O sea, no tenemos que ser amigas, podemos ser enemigas. Es más, si estoy frente a un tomador de decisiones, vamos por lo mismo. Saliendo de ahí, ni te hablo, me caes gordo, no pasa nada. Exacto, vamos a donde el punto pues que nos hace converger en este sentido, un punto de bienestar común, a pesar de que pues no nos llevemos, no hablemos, inclusive fuera del escenario nos ataquemos, pero pues al fin y al cabo el mismo fin nos va a beneficiar a todas, a todos y a todes. Y era lo que te mencionaba anteriormente, el hecho de que desgraciadamente, por llamarlo de alguna forma, la comunidad ha tenido que realizar las estadísticas, hablar directamente de proporcionar los servicios como tú mencionabas, inclusive nosotros y nosotras somos que sin ser personal de salud, sin ser personal de enfermería o de salud mental, somos quienes vamos a instituciones, a empresas, a escuelas, a educar. Lo que no hace el sistema lo estamos haciendo nosotras en este sentido. Y pues realmente a nosotros, al menos en mi caso, no me han pagado por hacer eso. Entonces, eso mismo ocurre en muchos otros espacios. Y fíjate, mencionas un tema, porque hay un tema muy... Cuando dices a mí, al menos a mí no me han pagado, cuando debería de pagarse. Exactamente. ¿No? Porque además también estamos haciendo un trabajo profesional. A lo mejor no soy médico, no soy enfermera, no soy psicólogo, no soy abogado, pero puta, me tuve que fletar para aprender a hacer todo eso. Sí. ¿No? Y además el tema de la educación de los pares, soy un par. Puedo hablar con mi otro compañero o compañera en un lenguaje que me entiende lo que el gobierno y los sistemas no hacen, ¿no? Entonces también es un trabajo profesional que merece ser remunerado. Entonces también yo creo que basta de decir soy activista y no me tienes que pagar. No, soy activista y merezco un salario porque lo estoy haciendo. Eso que dices, hemos hecho estadística, hemos hecho investigaciones. Esto que comentaba hace rato, ¿no? O sea, llega una nueva pandemia que nos iba a pasar lo mismo que con la epidemia del VIH. Llega la viruela del simio, y como era una epidemia que solamente afectaba a hombres que tienen sexo con otros hombres, una epidemia que se da a través de la sexualidad, ¿qué hizo el gobierno? Yo no hago nada, ¿no? O sea, el estado de Yucatán, por ejemplo, eso que te decía, lo invisibilizaba cuando estábamos ya en tercer lugar. Sí. ¿Y qué fuimos las organizaciones que hicimos y dijimos, a ver, no, aquí hay casos, aquí tengo documentados los casos, fuimos los primeros que dimos respuesta y dijimos, ¿sabes qué? Yo ya estoy atendiendo casos, sin ser médicos, ¿no? Bueno, teníamos un médico en la organización, pero empezamos en la consejería, a hacer la búsqueda intencionada de los casos, cosa que le tocaba al gobierno. Y hasta que nosotros dijimos, aquí está la evidencia, y empezamos a hacer la denuncia pública, fue que sacaron campañas. Pero quienes empezamos a hacer la campaña de Prevente fuimos nosotros. Sí. La sociedad civil. No hubo al menos tú en ese caso sentiste un respaldo después de que ustedes empezaban a implementar las campañas, ¿sentiste un respaldo estatal, gubernamental? Pues al principio no, pero yo sentí el respaldo más bien a nivel nacional, ¿no? Es decir, tengo la posibilidad o la fortuna de conocer otras organizaciones a nivel local e internacional. Entonces, cuando a mí me empiezan a aparecer los casos, empiezo a preguntar a nivel, en Ciudad de México y a niveles en otros países, me llegó este caso y mandaba fotos de los casos y me decían, eso es tal cosa, esto es lo otro. Me empecé a informar, a documentar, y ya los demás decían, se está haciendo esto, se creó una red de MPOX y cosas por el estilo, donde empezamos a participar. Y hablando justamente, perdón que te interrumpa, hablando justamente de las epidemias,
que estábamos hablando de la viruela símica, de las enfermedades de transmisión sexual, en este caso ya haciendo un énfasis más importante a la epidemia del VIH. ¿Crees que es una epidemia que ya se solucionó? ¿Crees que es una epidemia que se tomó por olvidada? Yo desde hace unos 5 o 6 años digo que el SIDA es la epidemia olvidada. ¿Por qué? Porque hubo recorte de presupuestos, porque no hay campañas de prevención, porque los insumos cada vez son menos, porque se está buscando aparentemente una respuesta medicalizada, que no está mal, pero se ha dejado de lado toda la respuesta social o la respuesta más bien de prevención combinada que atienda los 3 aspectos independientes de la pandemia, y eso es un reflejo claro en el incremento de los casos. O sea, Yucatán, todavía hace 6, 7 años, yo decía que Yucatán, y yo me sentía orgulloso de mi Yucatán, aunque soy adoptado yucateco, pero yo me sentía orgulloso. Ya eres parte. Porque yo decía que Yucatán tenía todo para parar la epidemia del VIH. Sí. ¿No? Y ahorita, solamente entre el año pasado y se incrementaron el 100% los casos de VIH. ¿No? Y eso se debe a que no hay campañas, no se están haciendo las acciones necesarias, ni siquiera antes la Secretaría de Salud, desde el programa de VIH, salían a hacer campañas a las calles. Hoy ya no salen. Habíamos más organizaciones, estaba UNAS, estaba Repavi, estaba Oasis San Juan de Dios. Hoy por hoy, ¿quiénes están haciendo acciones? Está Repavi, y además en un círculo, perdón que lo diga, pero más reducido. Está UNACE, que también está haciendo acciones muy concretas con las mujeres. Estamos nosotros, que estamos más enfocados a personas con VIH y sí personas de la comunidad, pero con recursos muy pocos. Oasis San Juan de Dios prácticamente está como desaparecido, ¿no? VAI está ahí haciendo cosas, pero más desde capacitación a otros profesionales de la salud, que por supuesto es súper importante, ¿no? Sí. Pero de ahí fuera hay otras organizaciones que dicen que están haciendo, pero yo no veo el reflejo, yo no lo veo claro, ¿no? O sea, no se ve, no es visible. Entonces, siempre vale la pena, hagámoslo visible, ¿no? Visibilicemos el trabajo que están haciendo. Muy importante. Y yo en lo particular creo en esta itinerancia de la educación, de la atención. ¿A qué me refiero? Con que la información salga del lugar tan cerrado en el que está y sea sociabilizada, es decir, que todas las personas al menos sepan lo primordial respecto a la información, sobre todo en materia de, de comunidad LGBT. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hago en algunas ocasiones cuando me ofrecen la invitación es ir a acompañar, a proporcionar información de conceptos clave respecto a la comunidad. Eso mismo debe de suceder de manera directa dentro de los espacios del personal de salud hacia la comunidad, hacia la ciudadanía y la población en general. Sí, por supuesto. Y algo que yo quisiera aprovechar aquí en así es como un llamado, sé que no sé, pero vamos a hacerlo llegar a los candidatos, decirles, oigan, apuesten a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, regresen los recursos que se fueron retirados para las organizaciones, porque en verdad, o sea, el trabajo que tú haces, el que hago yo, el que hace cualquier persona, es un trabajo profesional que no está haciendo el Estado. En el 2008, cuando se dio el proyecto del Fondo Global, que era para tuberculosis, SIDA y malaria, se demostró que las organizaciones de la sociedad civil pudimos hacer diagnósticos oportunos, pudimos hacer prevención con todas las poblaciones de manera efectiva, lo que el gobierno no había logrado hacer. Entonces sí, las organizaciones, y también hicimos acciones de incidencia política, ¿no? Entonces ahora creo que tenemos que seguir haciendo acciones de incidencia política, fortalecerlas, pero si el gobierno no quiere hacer su trabajo, como de ir a hacer prevención con trabajadoras sexuales o a una comunidad porque está muy lejana, pero yo puedo hacerlo, que te den el recurso para que lo hagas. Exactamente. Y hablando ahorita ya de temas gubernamentales, en este sentido, ¿qué crees tú que es lo que hace falta? Por ejemplo, presupuesto, políticas públicas más especializadas, o inclusive ¿crees que falta representación LGBT dentro del personal médico, de salud, de enfermería, etcétera? Mira, yo creo que por el presupuesto es lo que hace falta, ¿no? O sea, un presupuesto etiquetado para atenciones de población LGBTIQ, o sea, como muy específico, muy particular, que se haga una actualización del protocolo de atención LGBTIQ+, porque se necesita hacer una actualización de ese protocolo,
que haya un programa de capacitación constante para profesionales de la salud, pero no solamente virtual, sino también presencial, y que sea para los profesionales de la salud que están de a pie, que están en las clínicas familiares, en las farmacias. Fíjate, algo que no se ha hecho, por ejemplo, creo que ninguno de nosotros, y me incluyo yo mismo, nos hemos acercado a las farmacias, que la mayoría de las farmacias ya tienen consultorios. Sí. ¿no? Y no nos hemos acercado a trabajar con ellos. Consultorios particulares. O los mismos personas que atienden la farmacia, tampoco nos hemos acercado a sensibilizar y educar. Sí. ¿No? Y tendríamos que hacerlo porque son parte queramos o no, son parte de los profesionales de la salud. ¿no? Entonces tendría que haber esas campañas, pero que además se nos invite a las personas, deja ya una organización de sociedad civil, a una persona LGBTIQ+, a ser parte de esas capacitaciones. Y algo que nos hace falta, que yo he insistido mucho, porque dicen, es que ya di la capacitación. Oye, ¿y has monitoreado, has evaluado el proceso? La evaluación. ¿Sabes si realmente la persona le captó la información? Me acuerdo, he tomado cursos en línea, o he dado cursos en línea también, y cuando le preguntas a la gente no se acuerdan, porque el estar en línea te permite el anonimato, y la gente está haciendo otras cosas. Tal cual. Sí. La verdad, ¿no? Me ha tocado gente que se les olvidó que tenían su cámara y están así en la hamaca meciéndose, cocinando. Entonces, ¿tú crees que están poniendo atención? No están poniendo atención, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas a esas personas? Cuando ya te sacan el certificado y te dicen, ya tomé mi curso, ¿no? Tengo un amigo conocido que cada rato ha tomado los cursos así habidos y por haber, ¿no? Y saca hasta su diploma y lo pone en las redes y dice, mi diploma de no sé qué. Mi amigo ya es tomó uno de tanatología, uno de diversidad sexual, uno de sexología, no sé qué. Y cuando yo le he preguntado, le digo, oye, y por lo menos lo de tanatología lo aplicas en tu vida personal. Uh-huh. Y cuando le cuestiono cosas de tanatología, se queda así. Un día yo le decía, le digo, tú eres tanatólogo, te voy a pasar un caso que tengo. No sé qué hacer. Yo, pues entonces... La aplicación es muy importante, no solo el conocimiento, sino la aplicación. Creo que eso en las instituciones hace falta, cómo evaluamos, ¿no? Y una evaluación que sea desde la sociedad civil. Bueno, ya no voy a hablar de sociedad civil, los propios usuarios, que seamos nosotros los que evaluamos. Digamos, esta diferencia entre usuarios y aprendió, no aprendió, cambió, no cambió. Uh-huh. Y dices una palabra muy, muy interesante que yo desde hace años llevo peleándome. Dejar de ser derechohabientes o pacientes y volvámonos usuarios de los servicios. Sí. Que recordemos que nosotros no somos pacientes, somos un usuario de un servicio donde pago impuestos y me tienen que atender con calidad y calidez. Exactamente. ¿no? Mientras yo no me crea eso, mientras yo no crea que soy un ciudadano con derechos, voy a seguir dejando que yo vaya al médico y me digan, ¿seguro es Jotito? Bueno, o que no me lo digan. Tenemos unos casos de personas que tenían condilomas, ¿no? En boca, y que el profesional de la salud se los quemó como una forma de castigo por tener sexo oral, ¿no? Okay. Y que el otro no dijo nada porque dijo, pero me atendió, ¿no? O personas que yo he visto que son discriminados en los laboratorios, por ejemplo, que te maltratan en un laboratorio para hacerte una muestra, y que te dicen, pero es que me atendió, y no, mijo, es tu derecho. Exactamente. Y te tienen que atender con calidad, pese a quien le pese, ¿no? Y si tenemos que discutir, pelear y demandar, hagámoslo, porque es el camino para la construcción de la ciudadanía también. Y sí, la verdad creo que, como te mencionaba, todas estas cosas son las que hay que traer sobre la mesa. Y algo que me acordé ahorita, tú decías, ¿crees que hace falta personal LGBTIQ+? Sería ideal, ¿no? Sin embargo, no tendría por qué. Es decir, cualquier persona tendría que tener la capacidad de atender a una persona, seas gay, lesbiana, bisexual, travesti, transgénero, perro, animal, cosa, lo que tú seas, porque te dan la misma educación, que es general para todas las poblaciones. Y a veces podríamos correr riesgos. Yo siempre digo que a veces los guetos, o sea, no es que esté en contra, pero por ejemplo, si tú te vas a los capacits, y voy a tomar el ejemplo de la Clínica Condesa, ¿no? Que es la clínica especializada sobre VIH, o el Capacit, que es el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. En el nombre llevas la penitencia. Si vas y te ven entrar, seguramente tiene VIH, ¿no?
Y entonces nuevamente empieza un proceso también de estigmatización. Este etiquetado. Si tú vas a Linz, por ejemplo, en donde acá no está tan marcado, pero en Ciudad de México, en un hospital, está la Clicida, y tiene nombre, Clicida, ¿no? Y tú cuando llegas, ves a todas las personas vacío, ¿no? Sale la enfermera a dar recetas y aparecen de dónde, quién sabe. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere acercar porque los van a identificar. Entonces también el que haya espacios aparentemente seguros también puede ser un arma de doble filo, Sí. ¿no? Entonces yo digo, sí sería nuestro ideal si no hubiera discriminación, pero mientras haya estigma y discriminación no debería. Los profesionales de la salud nos tienen que atender a todas y a todos por igual, con el conocimiento que requiero yo como hombre gay. Si yo fuera un hombre trans, pues el ginecólogo me tendrá que atender con el respeto y la dignidad que me merezco. Sí, dentro de todo esto, pues la verdad, creo que me ha gustado mucho compartir de manera directa contigo. Creo que hemos tenido muchos puntos de coincidencia respecto a cuál es la visión en general de la salud y qué tanto hace falta, qué tanto ya se ha avanzado, porque es importante también reconocer lo que se ha avanzado en materia. Y un punto importante es también el hecho de que todas las personas que pues llegaran a escuchar este podcast lo abracen, sientan que realmente la lucha sigue, aunque sea nosotros nada más hablando aquí, contando las historias, hablando frente a una cámara, pero el chiste es eso, hablar del tema y que más personas lo escuchen. Y dentro de esta misma línea, creo que esperemos que este material también le llegue a las personas indicadas de las candidaturas, del personal médico, del personal de salud, de enfermería, a las secretarías correspondientes, porque al fin y al cabo, hablar de salud sexual integral y salud mental integral dentro del enfoque de la comunidad LGBT es un trabajo titánico y que no solo le compete a la Secretaría de Salud. Y ahí fíjate, yo haría una invitación a quienes ven el podcast. Cuando lo vean, compartan y etiqueten a los servidores públicos, ¿no? Y así para que, si no, a lo mejor le llega una vez y no lo va a ver, pero si lo etiquetamos 100, les va a llamar la atención y van a poder ver, ¿no? Porque desde ahí se forma también la ciudadanía, desde ahí se forma el decir, a lo mejor, no sé ya, porque hay como una idea errónea de decir que solo los activistas hacemos cosas, ¿no? Exactamente. Yo como ciudadano, como persona, el hecho de compartir información, es más, el hecho de que yo hable con mi vecina y le diga, oye, no es un hombre vestido de mujer, es una chica trans. Exactamente. ¿No? Y le explique, ya estoy haciendo ciudadanía, ya estoy construyendo. Entonces, creo que como personas, como ciudadanos, que pertenecemos a una sociedad, también nos corresponde hacer acciones, ¿no? No solamente atrás de un micrófono, no solamente en una organización, sino en nuestra vida cotidiana. Hemos estado hablando directamente de cuáles son las necesidades que tenemos como población, pero son necesidades que en muchas ocasiones ya conocemos, ya sabemos, ya hemos podido identificar. ¿Crees tú que haya alguna nueva necesidad que haya surgido o algún reto que se esté presentando actualmente? Sí, mira, hay algo que a mí me está preocupando y ocupando, que es el tema del uso de drogas el uso sexualizado de las drogas. Hay un fenómeno que es conocido como chemses o chemses, que es que principalmente en hombres que tienen sexo con otros hombres, son hombres gays, se están empezando a utilizar drogas para tener una mayor satisfacción sexual o para atreverte a hacer cosas que no te atreverías si no las utilizas, ¿no? Desinhibirte. Y ya hemos identificado personas que viven con VIH que están consumiendo drogas inyectables, y ese va a ser un problema de salud entre la población LGBTIQ+ a mediano plazo, Sí. porque se pueden incrementar los casos de VIH, pero además el uso de sustancias inyectables va a estar afectando a las poblaciones en lo social, lo económico y en la salud, por supuesto. Y nosotros, en una pregunta que le hicimos a la jefa de programa sobre qué estaban haciendo para prevenir, su respuesta fue: sabemos que existe y hoy por hoy no tenemos no estamos haciendo campañas. Entonces yo invito también a las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, que se acerquen, que se informen sobre este tema, este fenómeno del chemses. No es malo consumir sustancias, Sí. el problema es el abuso, ¿no? El problema tiene que ver con el abuso en las sustancias y no saber qué es lo que me meto. Lo ideal es que tú sepas qué te estás metiendo. Entonces, si no tienes información, acércate a las redes del colectivo,
Nosotros estamos trabajando ahorita con un grupo de escucha sobre adicciones, sobre el consumo de sustancias, que creo que nos puede ayudar. Y estamos empezando, somos nuevos en este tema y invitamos al Estado que también se empiece a meter y a otras iniciativas que hablemos de CHEMSES. Un punto muy importante que creo que también entra dentro del tema es, por ejemplo, cómo las aplicaciones de citas o de encuentros han impulsado directamente este consumo y abuso de las sustancias. Y cuando una persona que lamentablemente ha abusado directamente de estas sustancias acude a un sistema de salud, hay una discriminación y una estigmatización completa. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Fíjate que a mí se me hace muy interesante porque además lo voy a vincular con otro tema que tiene que ver con las ecocits. Aparentemente estos centros de redactación o estos centros de adicciones, lo que dicen es somos pro y solamente lo que buscamos es que dejes de drogarte, ¿no? Pero hemos identificado que si son parte de la comunidad, si son parte de la diversidad sexual, se les criminaliza y se les castiga todavía mucho más fuerte a los que no son. Entonces son como ecocids disfrazados y las autoridades, como son centros privados, todavía no están haciendo nada. Entonces también es algo que los candidatos, las candidatas deberían empezar a poner los puntos sobre las IES en ese tema, que trabajan con un enfoque de erradicar el consumo, pero castigando, ¿no? Y tenemos que evitar que sea castigo, sino que sea más bien consciente, sí, a partir del consumo consciente y evitar la problemática. Cuando es problemática, sí hagamos y evitar la criminalización, por supuesto. Y pues la verdad, Gerardo, te agradecemos enormemente tu participación. No sé si quieras dar un mensaje final. Pues no, más bien muchísimas gracias. En verdad creo que estos espacios son necesarios, abrir el tema, nuevamente el tema de la salud. En verdad vienen muchos retos como sociedad, como personas, como ciudadanos, pero dentro de las poblaciones LGBTIQ+, vienen muchos más retos, ¿no? Entonces hay que trabajar, hay que ser ciudadanos y exigir nuestros derechos. Las personas que vivimos con VIH usamos un eslogan que decimos que nada para nosotras y nosotros sin nuestra participación activa. Exacto. Entonces hagámoslo de todos, ¿no? Que si somos parte de la comunidad LGBTIQ+, y va a haber una toma de decisiones con respecto al tema, que me consulten, que me pregunten antes de hacer algo. Y también invito a los que no trabajan, que no son activistas y que no están en organizaciones, cuestionen a las organizaciones. Porque aunque yo sea una organización, también se vale que me cuestiones mi trabajo. Y que me pidas cuentas, que pidas rendición de cuentas de lo que estoy haciendo. Porque al fin y al cabo está siendo una representación de mi voz y de mi existencia. Así es. Estoy hablando por ti, cuando no te he pedido el permiso. Exacto. Y pues la verdad, nada más para cerrar este episodio, les comento nuevamente, tenemos aquí a Gerardo Cabrera. Escuchen este episodio, es muy importante. Lo que hemos abordado es realmente extraordinario. Y sigan también al colectivo S3D, Salud, Dignidad, Derechos y Diversidad, para que ahí pues vamos a estar compartiendo mayor información, bueno, en este caso Gerardo, sobre todo porque realmente la salud es algo muy importante, es un tema central que vivimos todos los días. Desde que salimos a la calle nos exponemos a una condición climática o inclusive desde que nos enfermamos, aunque recordemos, como ya hemos hablado, que la salud no inicia cuando hay la enfermedad, sino inicia desde mucho antes y mucho después. Entonces, sintonícenos para seguir escuchando este podcast y que tengan un excelente día. Muchas gracias.